Pero vamos a hablar de disciplina. Este video se trata netamente de la disciplina y esto es muy importante, demasiado importante. La disciplina usted tiene que tenerla como un principio suyo, necesario y obligatorio, pero no se trata solo de hacer las cosas que no le agradan, porque es que eso crea fricción y usted al final se va a rendir, va a abandonar. Y el objetivo no es abandonar, el objetivo es hacer las cosas cada vez mejor, más difícil y más duro y que más nos cuesten, porque ahí es donde encontramos lo que verdaderamente vale para nosotros. Porque todo lo que es gratis, ya lo tenemos. Ya tenemos gratis la salud, ya tenemos gratis a nuestra familia, pero no lo valoramos. Entonces vamos a hablar de eso, de tener el péndulo de una disciplina total, de una disciplina dura, de una disciplina valiosa. Quédate con eso. La disciplina perfecta es cuando logramos coincidir el deber de lo que tenemos que hacer con la pasión de lo que nos agrada. Una vez juntas estas dos, ¡boom!, se crea la magia, se crea la maravilla de una disciplina perfecta y todo lo vas a querer hacer porque te gusta. En el mundo que yo me muevo en fitness, todos hablamos de disciplina, todos estamos hablando de la disciplina, pero lo ven como si fuera algo que les causa un malestar, les genera incomodidad, y la base sólida para que usted tenga una disciplina se lo va a explicar y va a pendular en una cosa. Es una ley universal, es la ley del ritmo. Va de un lado hacia otro. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque va a pendular de las dos maneras. Imagínate un péndulo, imagina una balanza. Tiene que estar desde un lado una resistencia y desde el otro lado otra resistencia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque no simplemente vamos a hacer lo que no nos agrada. Lo hablé en un video de nutrición y específicamente está hablando de que las cosas tienen que agradarnos al menos un 70%. Pero cuando hablamos de cambiar hábitos, sí hablamos de que los hábitos tienen que ser duros para que haya una transformación de carácter, pero eso es un proceso. Tienes que pasar un proceso, esto no es de la noche a la mañana. Si fuera de la noche a la mañana, sería arte, sería magia. ¿Me haces un favor y me prende la luz? Sería magia, pero no es así, no va a ser así. Qué cambio de panorama, no va a ser así, nunca va a ser así. Tiene que ser un proceso en el que tú vas mejorando un porcentaje diario, un porcentaje, solo un porcentaje, y centrarse solo en el día de hoy. Solo es mejorar día tras día las acciones que hago hoy, el entrenamiento, cómo estuvo hoy a diferencia del de ayer, cómo estuvo la sesión de cardio a diferencia de la de ayer, cómo estuvo mi nutrición hoy a la diferencia de la de ayer, cómo estuvieron mis pensamientos hoy en diferencia a los de ayer, cómo me comporté ayer en diferencia a lo de hoy. Y la reflexión es la clave. Cuando no te guste, cámbialo. Entonces imagínalo como una balanza y atiende esto. De un lado tiene que estar todo lo que sé que debo hacer y me cuesta, y el otro lado tiene que estar que sé todo lo que quiero hacer pero no lo hago todo, y el otro lado hago lo que debo. Y es ahí donde se crea esa magia, es ahí donde se crea esa verdadera mezcla perfecta para que la disciplina perfecta se genere en tus hábitos diarios. ¿Sí lo entendiste bien? Es exactamente hacer eso, balancearlo. No me gusta utilizar esa palabra porque generalmente tienden a meter la balanza ya en todo. La vida no es equilibrada, ¿no se han dado cuenta que no es equilibrada? No hay equilibrio en absolutamente nada. Hay moderaciones, pero lo ideal es no ser extremista, por así decirlo, radical. La disciplina radical va a hacer que tú abandones. Una disciplina exagerada va a hacer que la persona se rinda. Y esto lo hablo para personas que están empezando. Pero uno, a medida que se vuelve, en el tiempo yo me he dado cuenta de esto. Al principio la disciplina parece dura, pero una vez ya llevas bastante tiempo, es más difícil dejarlo. Es más difícil dejarlo que cuando empezaste. Es muchísimo más difícil. Empieza con pequeñas cosas. Empieza con las correcciones, empieza tus hábitos diarios, empieza a hacerte más presente de las cosas que están haciendo. Esa es la verdadera transformación. La disciplina usted la tiene que adquirir, porque si usted no adquiere por usted ganarse la disciplina, la vida lo va a disciplinar con las cosas que no le gusta, porque siempre hay disciplina, es un ritmo. Hay disciplina de todo lo que odiamos, hay disciplina de todo lo que queremos, y esta es mi experiencia personal, que yo me he dado cuenta que ser más disciplinado me hace ser más libre. Me siento más libre cuando soy disciplinado, porque yo puedo elegir. Siento gran poder en la elección, y cuando yo tengo más poder en decidir y elegir, elijo lo que me es por propósito y no elijo lo que es por placer. Porque es que, digamos, de estos tres, de esto que acabo de explicar, salen tres también. Salen tres.
y no me quiero extender en el tema, pero es una opinión, una perspectiva mía, y entiendan que yo intento es cambiar la perspectiva de ustedes. Cambiar la perspectiva va a hacer que ustedes vean las cosas de otra manera, se dirijan de otra manera y sus actos van a ir hacia otro rumbo. Pero están realmente propósito 1, deseos 2, que serían nuestras pasiones, y 3, caprichos. La mayoría, si no quiero exagerar, la mayoría de personas se mueven por capricho. Deja el capricho a un lado y muévete por el propósito, muévete por el deber. Y acuérdense lo que les dije al inicio, es la combinación. Es la combinación de hacer lo que debo, ¿sí?, con lo que me agrada y que se une en mi vida para hacer una combinación perfecta. Pero el rollo es que todos se van por los deseos del capricho, por los deseos del ego. Y ahí es donde marca la diferencia. Tienes que buscar el propósito ya lo he dicho. Más de uno lo sabe y es todo lo que tiene que cambiar. Pero piensan que vienen a la vida a hacer lo que ellos quieren. No, es que yo pensé que yo podía hacer esto. Y está bien pensarlo. Pero ¿qué estás haciendo para adquirir lo que tú quieres? ¿Qué estás haciendo para adquirir lo que tú admiras? ¿Qué estás haciendo para adquirir lo que de verdad deseas? ¿Cuánto estás poniendo de verdad cada día? Sumando como una piedra, poniendo un muro, poniendo ladrillo uno tras otro para cambiar por lo que tú quieres. ¿Cuánto te cuesta? Absolutamente nada. ¿Saben qué es lo que pasa? Que la fuerza de voluntad necesitamos un poco de fuerza de voluntad para hacer las cosas todos los días. Me cuesta levantarme un poco de fuerza de voluntad y no negocio en mi puta cabeza con mi perra blanda. No negocio. Y ahí está la voluntad. La persona más negativa es la que cuando suena la alarma y tiene que levantarse ya se está quejando. Y ahí es donde tú tienes que entrar, volverte a hacer. Vuelve a los pensamientos. Cuando suena la alarma, saltas de la cama y empiezas el día. Hoy la voy a romper, cabrón. Hoy la voy a romper. Eso es tener un poco de voluntad. No me gusta donde estoy entrenando. No me gusta cómo estoy entrenando. No me está gustando. Es un poco de fuerza de voluntad porque sé que eso va a construir. Sé que es incómodo hacer cada repetición y cada vez se pone más difícil. Porque adivinen que el entrenamiento no se pone fácil. La nutrición no se pone fácil. Los negocios no se ponen fáciles. Las cosas con tu familia no se ponen fáciles. Tú las sientes más intensas, pero la respuesta que tú tienes es de voluntad y es mucho mejor. Muchísimo mejor. Y no negocias y empiezas a tener ese cambio mental dentro de ti y es tener un poco de voluntad, solamente un poco, necesitas solo un poco. ¿Por qué no tienes voluntad para empezar a entrenar? Porque tienes una excusa. ¿Por qué no tienes voluntad para de verdad empezar a hacer lo que dijiste que ibas a hacer? Porque tienes una justificación. ¿Por qué no empiezas a hacer todos los cambios que dijiste en tu vida a inicio de año? Porque siempre te cuentas una historia y cuando tú tengas parte esa narrativa en tu día a día y en tu historia te sigas contando por qué razón, circunstancia, no quiero hacer esto, se crea perfectamente la forma en que tú no vas a cambiar. No va a haber ningún cambio, porque la disciplina también, adivina que la disciplina se ve en las cosas que la gente no percibe, aquí, en tu cabeza. ¿Cómo estás pensando? ¿Tienes disciplina para pensar lo suficientemente duro de ti? ¿Tienes la disciplina suficiente para pensar que vas a controlar la nutrición? ¿Tienes la suficiente disciplina en tu cabeza para controlar tus hábitos diarios? ¿Tienes? Tenemos 24 horas y a veces esas 24 se sienten como un infierno. Son duras en procesos de pérdida de grasa. Asocien la pérdida de grasa, sensación de hambre con perder grasa. Esa es la sensación que ustedes tienen que sentir y es duro, pero es disciplina. Me controlan el pensamiento. Acabo de comer hace un par de horas, no me estoy muriendo de hambre. Nadie se va a morir si entrena 2 veces al día. Nadie se va a morir si está comiendo 2 veces al día. Es estúpido. Cuando más entiendes de nutrición, te das cuenta que la gente tiene un problema con la comida, es que comen en exceso. Extraen todos los recursos de la tierra, pero después están pidiendo perdón sobre ciertas cosas. Es ridículo, es un chiste, ¿sí? Entonces eso es lo que tú tienes que hacer en la balanza. Equilíbralo, que no me gusta esa palabra, pero la puedes utilizar en este momento para empezar a hacer los cambios. Esa balanza es eso, lo que debo hacer con lo que sé que no debo hacer, lo que debo hacer con lo que sé que no debo hacer. Y lo empiezo a manipular, porque es que ¿sabes qué pasa? Te tienes que ver desde afuera de ti como un testigo, y a medida vas tomando más control de tus acciones y ya vi que esto no me funciona, esto sí, y empiezas a sacar cosas, porque ahí vienen que el proceso muchas veces es extractivo,
Extractivo, si estoy subido de peso, es extractivo en todo lo que como. Si tengo mala salud, es extractivo de hábitos de pereza y de holgazanería. Si estoy mal económicamente, es extractivo dejar de gastar en tantas cosas, dejar de tener tanto impulso, empezar a controlar mis pensamientos, empezar a controlar mi mente, empezar a controlar mis acciones. Es ahí donde empieza ese truco, empieza la rueda. Y les digo, al principio, todo se siente difícil, pero una vez empiezas, más difícil es dejarlo. Y es una opinión personal sobre lo que yo estoy haciendo, sobre lo que yo hice. Porque me doy cuenta que yo haciendo lo que yo quiero, me siento más libre. Y eso es disciplina. Créanme que se siente duro, pero esa libertad que tú creas en tus acciones diarias y en tu mente, todo lo que estás viviendo, es como, bro, yo antes no tenía digámoslo así, este hábito simple y ahora lo hago. Y a medida que lo estoy haciendo me doy cuenta de que ya no soy libre ni soy presa de esa cosa. Que ya soy libre y no soy presa de eso. Soy libre, me estoy sintiendo libre, me siento mejor. Quería cambiar esto, empecé de a poco. Quería dejar de comer azúcar, empecé de a poco. Quería dejar de comer en exceso, empecé a dejar de poco. Quería dejar de salir tanto y a controlarme, empecé a hacerlo de poco. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ti, de tu pensamiento. Así, de esa manera. Entonces cuando tú empiezas a hacerlo de esa manera, con disciplina, empiezas a ver que tienes más libertad. Créeme que lo vas a sentir la libertad a flor de piel cuando tú empiezas a decidir a qué hora te levantas, qué quieres hacer, cómo quieres entrenar, cómo quieres comer, cómo quieres moverte, cómo quieres hacer tus cosas, cómo quieres empezar a cambiar en tu trabajo, cómo quieres empezar a cambiar en cosas de tu familia. Y es que influye en todo, porque lo vas notando. Lo vas notando día a día, lo vas notando, lo vas sintiendo, porque al final no es lo que yo te estoy diciendo, es experimentarlo. El truco es que tú lo experimentes para que puedas saber de qué hablo yo. Y entiéndelo de esa manera, así se maneja la disciplina, en esa balanza. Y acuérdate que son solo tres cosas. Propósito, deber, capricho. ¿Por cuál de las tres nos estamos moviendo? ¿Por cuál de las tres? Piénsalo, siempre que vayas a hacer algo, antes de hacerlo, mete el pensamiento de ¿en qué voy a responder esto? ¿En qué me va a basar para responder esto? ¿En cuál de esas tres? Voy a tomar un acto, ¿cuál de esas tres lo estoy haciendo? Y que tú te vas a dar cuenta que el 70 o incluso más, 80, 90, incluso entre más la persona sea más alejada de todo lo que tiene que ver con su mejora, con su mejoría personal, ni siquiera va a entender esto. No lo va a entender y no tienen por qué explicárselo, pero tú lo estás entendiendo. Y hazlo. Y vas a ver, cada cosa que tú estás haciendo tiene una razón. Y la razón, propósito, placer o capricho. Propósito, placer o capricho. Propósito, deber o capricho. Propósito, deber y capricho. Repítelo una vez, propósito, deber y capricho. ¿Qué disciplina tengo para controlar lo que estoy haciendo? Voy a hacerlo absolutamente todo, no voy a negociar conmigo. Siempre tengo esa batalla interna conmigo, con esas dos voces o con las que sea que tú sientas. Y estás batallando con eso, y estás batallando diariamente, y estás teniendo ese conflicto, pero entonces empiezas a tener disciplina en lo que estás haciendo. Y cuando empiezas a tener disciplina en lo que estás haciendo, un día se vuelve perfecto, empiezas a tener 24 horas perfectas, empiezas a tener un día perfecto, va a ser que tú en la noche te sientas mejor. El otro día, un día mucho más perfecto, uno tras otro. Pasan días, se convierte en una semana, tienes una semana perfecta. Una semana tras otra se convierte en un mes perfecto. Tienes el mes perfecto, pasa un mes, sigue el otro, llevas 3, un trimestre perfecto. Un trimestre puedes obtener cambios absolutos en cualquier área que tú quieras. Y entiende, tomamos el plan de 10 años, de 20 años, no tomamos mierditas cortas, porque eso no nos va a cambiar. La mayoría de cosas, cuando yo trabajo con las personas, me doy cuenta que todo lo que son, todas sus creencias empiezan a saltarle día tras día. Y el trabajo es mental, es un sistema mental, así lo bautizo, sistema mental. Es trabajar en nuestra mentalidad, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en cómo pienso de mí, en cómo pienso de las personas que me rodeo. Si tú quieres tener disciplina, los hábitos de las personas con las que te rodeas son más importantes que los tuyos. Son muchísimo más importantes. Entonces, si tú quieres tener un grupo de personas disciplinadas, tú tienes que ser la fuente exacta de lo que quieres ser. Eso se llama ley de atracción también. Atraigo exactamente lo que soy. Y no espero menos, es cuestión de estándar. Entiende eso. Entonces no puedes rodearte con personas que estén por debajo de lo que tú quieres. No deberías escuchar, aprender, ni rodearte de personas que no están donde tú quieres.
no están donde tú quieres. Porque al final son personas que tú les vas a dar un poco de energía aportando valor y al final de pronto esas personas ni siquiera lo toman. O lo toman y abusan mucho. Entonces también tienes que saber controlar el valor que tú aportas. Pero entonces, quédate en eso, en estar con personas de valor. Aléjate de las personas que no te dan valor y las personas que te rodean. Los hábitos de las personas que te rodean son más importantes. Y eso requiere disciplina, pero no lo van a entender. Por eso tienes que hacer el camino solo. Y lo mejor que les aconsejo es aislamiento, para que encuentren las respuestas que siempre han buscado. Aislamiento les va a dar todas las respuestas. Y abúrranse, no se centren en más, céntrense en ustedes y tengan disciplina suficiente para lo que tienen que hacer cada día. Aprendan la balanza, aprendan a hacer las 3 cosas, analizarlas desde las 3 cosas y tengan voluntad. Pero la voluntad es limitada, tengan mucho cuidado, no tienen suficiente voluntad si hacen cosas que no les agradan. Busquen personas que están en el punto que ustedes quieren y aprendan de esas personas. Aprendan rápido, no tienen el suficiente tiempo. Si necesitan perder peso, si quieren perder peso, háganlo rápido. Y es un proceso rápido. Si quieren aprender a construirse físicamente, mental, háganlo rápido. No por el afán, sino por la urgencia, por la dedicación y la determinación. Y hágalo en suficiente tiempo, porque adivinen que, quieran o no quieran, va a necesitar disciplina. Adivínelo, entiéndalo. Va a necesitar disciplina, si no la disciplina de la vida va a venir y se han dado cuenta cómo terminan las personas. Busquen la disciplina en sus acciones diarias y eso empieza en la cabeza, en la razón de por qué hago las cosas. Segundo, el acto y tercero, el resultado. Si ustedes buscan disciplina en las 3, van a obtener la clave de la disciplina. Acuérdense, no hacemos todo lo que no queremos, no hacemos todo lo que queremos, no hacemos todo lo que queremos y hacemos todo lo que debemos hacer en una balanza, sin llamarlo equilibrio, simplemente llamarlo compromiso, dedicación y determinación, negro. Nos vemos en otro video, ¿listo? ¡Boom!